Y lo habíamos pensado la semana pasada, teniendo en cuenta que lamentablemente tenemos estos bancos de niebla y son muy habituales en esta época del año, y andamos con mucha duda con el tema de las balizas, ¿no? Porque hay gente que baliza sí, baliza no, cuándo pongo, cuándo no pongo, hay mitad de la biblioteca que hizo una cosa y mitad otra. Por eso decidimos aprovechar a Facundo, que hay mucha gente que a esta hora padece la niebla, la neblina, autopista Buenos Aires-La Plata, la semana pasada fue tremendo también en la Ruta 9, y se lo vamos a preguntar a Facundo, que ya está en línea. Facundo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Pablo, buen día para vos también. Un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo es el tema de las balizas y la niebla? ¿Cómo estamos? ¿En qué momento hay que usarla? ¿En qué momento no hay que usarla? ¿Y cómo estamos los argentinos en cuanto a esta normativa y la información? Bien, en principio, Pablo, te adelanto que la respuesta correcta es que no se debe utilizar la baliza frente a bancos de niebla. La realidad es que consultamos si es correcta la utilización o no, y la mitad de los argentinos, es decir, casi el 50%, contestó que es correcto. Entonces acá hay un desconocimiento de la norma que hay que tratar de trabajarlo. El artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito plantea que las luces intermitentes de emergencia, es decir, las balizas, deben usarse solamente para indicar la detención en estaciones de peajes, en zonas peligrosas o, en defecto, alguna maniobra fuera de lo común, un poco riesgosa. La realidad es que la mitad de los argentinos no tengan clara la utilización de las balizas, no deja de hacer hincapié en cuánto debemos mucho, educación vial. Mucho. Un número muy alto. Totalmente. Y en paralelo, y quizás aún más es el desconocimiento, con respecto a la segunda consulta que hicimos, que es sobre si las velocidades máximas frente a bancos de niebla debe disminuir. El 60% contestó correctamente, es decir, debe bajar la velocidad. Claro. Lo que notamos es que también, Pablo, hay mucho desconocimiento con respecto al señalamiento vertical que hay en las rutas. Generalmente es una especie de B corta invertida. Sí. La B corta invertida está, insisto, el señalamiento que está sobre el concreto, sobre el asfalto de las rutas, y que está colocado específicamente a una distancia tal en donde, si yo vengo conduciendo y los bancos de neblina no me dan visibilidad, voy a ver, dependiendo si la visibilidad ha disminuido mucho, voy a ver o una B corta invertida en el pavimento o dos B cortas invertidas en el pavimento, obviamente la segunda a una distancia mayor. Eso lo que me va a indicar es, si llego a visibilizar esas dos B cortas invertidas, sí, quiere decir que mi velocidad precautoria debe bajar a 60 kilómetros por hora. Mucho, ahora, claro. Exactamente, si solo puedo divisar una B corta invertida, quiere decir que la visibilidad es aún menor, entonces la velocidad precautoria debe ser de 40 kilómetros por hora. La realidad, Pablo, es que ahí, si bien la respuesta fue dentro de todo lógica, porque el 60% manifestó que la velocidad debía bajar, sí encontramos un desconocimiento bastante importante también con la norma del señalamiento sobre el concreto, sobre el asfalto, que es esta B corta invertida de la que hablamos. Eso es muy importante marcarlo, porque mucha gente no sabe esa señal qué significa, y esa señal además te asiste cuando estás metido dentro de una nube, ¿no? Exacto, Pablo. Por ahí lo que hay que comentarle a la gente es que este tipo de señalamiento obviamente está solamente en zonas particulares en donde la autoridad, es decir, Vialidad Nacional, sabe que los bancos de niebla son habituales en esas zonas, ¿no? Obviamente, como es una especie de cartelería fija, de señalamiento fijo que está sobre el asfalto, claro. Y es una zona donde no es muy habitual los bancos de niebla, obviamente por ahí no podemos encontrar este señalamiento que nos asista, pero en donde sí, quizá en Richeri, como bien decías vos, en Ruta 2, hay zonas específicas en donde quizá la autoridad detecta que los bancos de niebla son más comunes por quizá estar un poco más elevados del nivel del suelo habitual. Entonces se hace ese señalamiento específico a efectos de que podamos tener una idea de cómo visibilizar hacia adelante cuando tenemos bancos de neblina. Claro que sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, te mando un abrazo grande. Otro para vos, Pablo. Saludos. Hasta prontito, ¿eh? El señor Facundo Jaimes, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, a propósito de lo que es un tema recurrente de estos días como la niebla.